Gracias. Bueno, ya como bien han dicho, el 12 de marzo fue el Día Mundial del Glaucoma y bueno, todavía estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. Mi nombre es, yo soy el doctor Francisco Román y vamos a hablar acerca del Día Mundial del Glaucoma. El ojo es un universo en miniatura, esta es una frase que me gusta mucho mencionar antes de empezar mis ponencias. Este de acá es mi canal de YouTube, con el cual estoy subiendo, no tan seguido, pero sí estoy subiendo bastantes videos acerca de las ponencias que ya voy teniendo. Y este de acá es uno de mis últimos videos que he hecho para ustedes. Recuerden de que pueden tomar apuntes de todo lo que ustedes consideren importante. La clase de todas maneras está grabada o ya presentada en mi canal de YouTube. Si es que no entendiste algo, puedes escribirlo en el chat que está en vivo, o si no, también puedes escribirme la pregunta a través de mi Instagram como oftalmodosis. Y atención a todos los que se queden hasta el final, voy a decir cómo pueden conseguir este libro que se llama Kansky de Oftalmología Clínica. Es un libro bastante bueno para poder estudiar oftalmología, más que todo para todos los que son estudiantes de medicina. Y usualmente lo que coloco acá abajo es de importancia. Vamos a empezar con lo que es el síndrome de ojo rojo para poder aterrizar en el tema y después vamos a hablar con lo que es el glaucoma en sí. Y empecemos diciendo de que no todo ojo rojo es conjuntivitis. Todo lo que está dentro del síndrome de ojo rojo es que tenga algo rojo en el ojo, que pueden ser todas estos diagnósticos. Este es un flujograma en el cual uno lo puede descargar de internet colocando solamente síndrome de ojo rojo en Google. Pero a la vez, este flujograma, a pesar de que está bastante completo, no incluye algunas otras causas de síndrome de ojo rojo. Acá está bastante lleno, bastante lleno. Hay cosas que pueden ser benignas, como una conjuntivitis, un chalazo, un orzuelo, que podría causar un poquito de dolor o un poquito de molestias, sensación de cuerpo extraño, como también causas de ojo rojo que podría poner en riesgo la vida del paciente, como es la endoftalmitis o una celulitis. Este de acá es una imagen que no está dentro de este flujograma. Esto de acá se llama la hemorragia subconjuntival o también llamado hiposfagma. Es el sangrado que ocurre debajo de la conjuntiva por producto de la hipertensión arterial, como también producto del síndrome de ojo seco, o también está muy asociado a traumatismos, así sean traumatismos leves o maniobras de Valsalva. Este de acá, a pesar de que está rojo el ojo, no está dentro de este flujograma que, como les dije, ya está bastante completo. Las personas de que vienen a consultorio con este diagnóstico siempre están muy asustadas pensando de que eso está relacionado al glaucoma o a la presión intraocular alta, lo cual es falso. Hay que hay que dar bastante tranquilidad en caso que no haya sido producto de un traumatismo. Hay que ponerle bastante tranquilidad a los pacientes y decirle que es algo completamente benigno. Solamente en caso de que haya sido producto por un traumatismo, ahí sí hay que llevar al paciente a un oftalmólogo para que le haga una evaluación completa, ya que a pesar de que el paciente puede tener muy buena visión después del traumatismo, después del golpe, podrían ocurrir algunas consecuencias más tarde. Muy bien, ahora vamos a lo que es el síndrome de ojo rojo cuando hacen preguntas de exámenes. A modo de examen siempre están estos cuatro grandes: la uveitis, queratitis, glaucoma y la conjuntivitis. ¿Qué cosa es lo que tenemos que buscar apenas nos pregunten esto en algún tipo de prueba? Si es que hay dolor. Si el paciente que nos relatan dicen que no tiene dolor, o puede ser que nos estén hablando acerca de una conjuntivitis, algo que puede ser benigno y tratado por un médico general. Si es que el paciente tuviera dolor, es que nos está presentando un caso de uveitis, queratitis o glaucoma. Ahora lo siguiente que vamos a ver es cómo está la pupila. Si la pupila está normal, puede ser el caso de una queratitis o puede ser el caso de una conjuntivitis. Y ahora atención con esto porque hace poco he visto un video de un grupo que forma estudiantes para dar exámenes internacionales, en la cual mencionó que la queratitis tenía la pupila pequeña y eso es falso. La queratitis
es una alteración o inflamación de la córnea y el iris no tiene relación con algún tipo de alteración o inflamación directa de la córnea. Así que bastante atención con eso. La queratitis y la conjuntivitis en preguntas de exámenes siempre van a estar con la pupila normal. Cuando nos dicen que la pupila está pequeña o discórica, que no es completamente redondeada, está pequeña también, miótica, es porque nos están hablando acerca de una uveitis anterior. Y si es que el paciente tuviera una pupila grande en la cual yo le coloco luz y esta pupila no se achica, es decir, esta es una pupila midriática reactiva a la luz, es porque nos están hablando acerca de un paciente con glaucoma. Otra cosa más que me gusta mencionar es la presencia de hipopio. Si es que el paciente tiene hipopio, que significa pus en cámara anterior, se ve un nivel blanco de leucocitos en cámara anterior, que es entre la córnea y el iris, significa que el paciente está presentando una uveitis o una queratitis. Si es que no presenta, entonces puede ser que nos estén hablando acerca de un glaucoma o una conjuntivitis. También hay que ver de qué manera está el ojo rojo. Esta es otra forma de hacer el diagnóstico diferencial de estos cuadrantes. Si es que el ojo rojo se encuentra periquerático, perilimbar, es decir, alrededor de la córnea o alrededor del limbo, posiblemente nos estén hablando de un paciente que tiene uveitis anterior, queratitis o glaucoma. Pero el glaucoma también se puede presentar como un ojo rojo de manera difuso. Todo el ojo se pone rojo. El paciente con conjuntivitis, más que ojo rojo, es un ojo sonrosado. El paciente va a tener hiperemia conjuntival de la parte vulvar, es decir, de la parte que está pegado a la esclera, como también enrojecimiento de la conjuntiva que está detrás de los párpados. Recordar de que la conjuntiva se continúa con el párpado. Es un solo tejido. Ahora sí, hablemos acerca de glaucoma. En el examen te vamos a presentar este paciente con glaucoma. Paciente que ha disminuido su visión, paciente de que tiene una visión borrosa, que tiene la pupila dilatada, yo le coloco luz y a pesar de que le pongo luz, no se pone pequeña la pupila como debería esperar. Todo el ojo se encuentra rojo, el paciente tiene el peor dolor de su vida, y está asociado a náuseas, vómitos, dolores de cabeza, paciente que no aguanta el dolor a pesar de que está tomando sus medicamentos analgésicos, no disminuye y por lo tanto te busca 2, 3, 4 de la madrugada, no interesa, el paciente por el dolor tan intenso que sufre va a buscar ayuda profesional. Este es el paciente de examen, pero este de acá es el paciente más común de todos. Este es el paciente que va a venir solamente por un chequeo general al consultorio de oftalmología y ¡boom! Le descubren que tiene glaucoma. Y el paciente no se daba cuenta. Pero dice, doctor, yo no tengo mi ojo rojo, mi pupila se encuentra bien, me estuve examinando con el espejo de una linterna. No, doctor, yo alcanzo a ver la cartilla de Snellen en 20/20, es decir, tengo una visión perfecta, no uso lentes, en ningún momento he tenido que utilizar lentes porque me dice que tengo glaucoma. Entonces, ahora vamos a aprender a cómo encontrar a un paciente que tiene glaucoma. Primero vamos a aprender a cómo examinar las pupilas. Vamos a utilizar de preferencia un lapicero que tenga linterna. También se puede utilizar la luz del celular, aunque la luz del celular tiende a ser un poco más difusa su luz. Los de tipo lapicero, la luz es más directa, que es lo que nosotros queremos hacer. De preferencia, el paciente tiene que estar en un ambiente con penumbra o también podemos colocar nuestro brazo para que no le haga la luz del fluorescente o del techo o de la calle, no le ilumine los dos ojos a la vez, sino vamos a explorar ojo por ojo de manera independiente. Primero colocamos la luz intensa en un solo ojo. Vemos de que acá en este momento estoy colocando la luz de manera rápida. No estoy colocando lentito, sino de manera rápida, para poder yo darme cuenta de cómo empieza a achicarse la pupila. Entonces, ahorita la pupila se encuentra un poco dilatada, por lo que el paciente está en penumbra, y después se pone pequeña
por la exposición a la luz. Yo me voy a quedar unos 3-4 segundos acá iluminando esta pupila para ver si es que se mantiene pequeña. Y esto de acá se llama reflejo fotomotor o también llamado reflejo aferente, el reflejo que sube. Como reflejo eferente o reflejo consensual, yo voy a esperar de que la otra pupila reaccione de la misma manera. La otra pupila, a pesar de no estar iluminada, yo voy a esperar de que también esté pequeña como este de acá. Y más o menos tienen que estar del mismo tamaño. Entonces yo me voy a quedar acá unos 3-4 segundos iluminando este ojo de acá y rápidamente me voy al otro ojo para ver cómo está. Y acá vemos que la pupila estaba del mismo tamaño que del otro ojo. Entonces esto nos indica de que el paciente en este ojo tiene buen reflejo aferente y tiene este ojo tiene reflejo aferente o fotomotor y el otro ojo tiene reflejo consensual o eferente. Entonces, de la misma manera, yo me quedo acá iluminando unos 3-4 segundos, la pupila se mantiene pequeña, eso quiere decir de que tiene buen reflejo aferente, reflejo fotomotor. 3-4 segundos y rápidamente me voy al otro lado para ver cómo está la pupila. Y la pupila también estaba pequeña, entonces también tiene buen reflejo eferente. Recordar de que a nivel mundial, una de las primeras causas de ceguera irreversible lo da el glaucoma. Y es nuestro deber aconsejar a todos los pacientes que en algún momento tiene que hacerse un chequeo integral de la visión de sus ojos para poder dar diagnóstico temprano a esta enfermedad. Porque esta es una enfermedad silenciosa. También se le dice que es el ladrón silencioso de la visión, porque este paciente, a pesar de que se vea completamente bien, podría tener glaucoma y no lo sabemos hasta que las molestias o los síntomas que tiene el paciente ya son muy graves y por lo tanto es muy tarde el diagnóstico. Este de acá es un corte sagital de un esquema de ojo. Acá tenemos la córnea, tenemos al iris, una abertura del iris en el centro se llama pupila. Detrás del iris tenemos al cristalino, que es un lente biconvexo que nos ayuda mucho a enfocar los objetos de cerca. De ahí tenemos acá de color grisáceo el armazón del ojo que se llama esclera, que es completamente blanco, y vemos acá de que esta esclera está continuada también con el nervio óptico, que es el que se va hacia el cerebro para que puedan llevar toda la información captada acá de amarillo de la retina por diferentes puntos, va captando la información y esa información la lleva hacia el cerebro. La retina tiene fotorreceptores. Quiere decir que son células encargadas de recibir las señales de luz y transformarlas en electricidad. Pero esos fotorreceptores no se quedan ahí. Esos fotorreceptores van a mandar señales a las últimas capas de la retina, más superficiales, que se llaman la capa de células ganglionares. Estas células son las responsables con su axón de llevar la información eléctrica y de reunirse toda esta información de luces, transformarla en energía eléctrica y transportarla a través de un cordón común hecho por cada una de estas fibras nerviosas hacia nuestro cerebro para que pueda ser la luz interpretada. Esta cavidad de acá está llena de un gel que le da forma redonda a nuestro ojo, que se llama humor vítreo, pero no depende de él la presión intraocular. La presión intraocular depende del humor acuoso, que es el que le da tono a nuestro ojo, dependiendo de su producción y dependiendo de su reabsorción, porque el humor acuoso es el que continuamente va produciéndose y reabsorbiéndose, siempre en equilibrio. Ahora, ¿qué cosa es el segmento anterior y el segmento posterior? Segmento anterior es todo lo que está delante del cristalino. Toda esta sección de acá se llama segmento anterior. Y el segmento posterior es todo lo que está detrás del cristalino, incluyendo la retina, la parte posterior de la esclera, la coroides. Todo esto vendría a ser el segmento posterior, incluyendo el vitrio. Acá tenemos un esquema de cómo se produce el humor acuoso. El humor acuoso
es un ultrafiltrado de la sangre, en el cual acá tenemos al cuerpo ciliar, o los procesos ciliares, en los cuales empieza a filtrar todo el líquido que pasa por acá de la sangre, y prácticamente es plasma lo que está pasando por acá. El plasma lleva nutrientes y lleva oxígeno, nutriendo a las estructuras avasculares de nuestro ojo, que son el cristalino y la córnea. Y también le da tono a nuestro ojo. Entonces acá el humor acuoso va a pasar de cámara posterior a cámara anterior. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia o la separación lo hace el iris. Todo lo que esté delante del iris se va a llamar cámara anterior. Todo lo que está detrás del iris y delante del cristalino va a ser la cámara posterior. Por eso les estaba indicando de que no hay que confundir cámara anterior con segmento anterior, que vendría a ser todo esto de acá. El humor acuoso va a pasearse detrás del iris, delante del cristalino, llega a cámara anterior a través de este agujero de acá que se llama pupila, recoge todos los desechos, productos del metabolismo y CO2 tanto de la córnea como del cristalino, y después se reabsorbe a través de este ángulo de acá, donde se encuentra una estructura muy importante que se llama malla trabecular. La malla trabecular es la encargada de filtrar todo el humor acuoso que va pasando por aquí y va a transportar el humor acuoso, el líquido, hacia el canal de Schlemm, que rodea en 360 grados a toda la córnea, junto con la esclera. De acá, una vez de que llega el líquido en el canal de Schlemm, pasa hacia la circulación general a través de las venas epiesclerales y finalmente las venas epiesclerales desembocan en el seno cavernoso. Este es un dato bastante importante, el seno cavernoso, porque si que tuviéramos un problema en el seno cavernoso, también empezaríamos a tener problemas oculares. Nuevamente, acá tenemos el segmento anterior, al cuerpo ciliar que rodea, que está detrás del iris, justo y pegado a la esclera, rodea en 360 grados a nuestro ojo. Esta de acá es la separación entre lo que es la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara posterior es más pequeña, la cámara anterior mucho más grande y amplia. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, pasa por la cámara posterior hacia la anterior, baña todas las estructuras avasculares de nuestro ojo, recoge los desechos y viaja hacia el ángulo irido-corneal. Es aquí donde se encuentra la malla trabecular, pasa el humor acuoso al canal de Schlemm y de ahí hacia la circulación general. Cuando les digo acerca del ángulo irido-corneal, es bastante importante este dato porque es el que nos va a diferenciar si el paciente tiene un glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Si tiene ángulo abierto, quiere decir de que la separación o el ángulo que forma entre la córnea, esta de acá, y el iris, es amplia, significa que el paciente tiene un ángulo abierto. Pero si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, un ángulo cerrado y además ha ido al cine, apagaron las luces, la pupila empieza a dilatarse y cuando se dilata la pupila se forma como una especie de acordeón enrollado. Es aquí donde empieza a aumentar el volumen como acordeón del iris y por lo tanto el paciente va a empezar a cerrar su ángulo iridocorneal. Es aquí donde el paciente va a tener dificultad para poder pasar todo el humor acuoso que se sigue produciendo con normalidad hacia la malla trabecular. Acá pasa con mayor dificultad y por lo tanto la presión empieza a aumentar. Ahora digamos de que el paciente tiene 80, 90 años, tenía una catarata y no quiso operarse, no sabía que se podía operar. Este de acá es el tamaño de un cristalino normal y este de acá es cuando ya un paciente tiene una catarata. El cristalino aumenta de tamaño, se vuelve más sólido y en pacientes de que tienen el ángulo cerrado podría el cristalino, la catarata, empezar a empujar al iris y cerrar poco a poco más todavía el ángulo iridocorneal. De esta manera, el paciente nuevamente, como el caso anterior, empieza a aumentar la presión intraocular. Ahora digamos que era un paciente que tuvo una uveitis. Cuando se forman adherencias del iris hacia la córnea, estas adherencias se van a llamar sinequias anteriores. En caso se formen adherencias del iris
hacia, en este caso he dibujado sinequias anteriores por producto de la inflamación del iris o uveitis anterior, en el cual el humor acuoso va a tener dificultad de ser reabsorbido porque están estas columnas obstruyendo el lugar donde tiene que ser reabsorbido. Ahora pongamos el caso de un paciente que tiene ángulo abierto. La córnea y el iris están correctamente separados. Sin embargo, hay algo que obstruye que el paciente pueda resolver el humor acuoso. En este caso, digamos, es un paciente que tuvo un traumatismo ocular, un paciente que ha tenido una cirugía y a producto de esto empieza a sangrar y sangra por dentro. Esta sangre empieza a acumularse en cámara anterior y empieza a obliterar el flujo del humor acuoso, va a ser más dificultoso. O digamos que es un paciente que tiene una queratitis o una uveitis que recién está empezando con bastante hipopio, entonces también la pus en cámara anterior va a obstruir la salida del humor acuoso. Ahora tengamos este caso, en el cual aparentemente no tenemos nada que nos obstruya. Este es el caso del glaucoma de ángulo abierto primario. Se dice primario porque no encuentro alguna causa o algo que me diga de que por el motivo por el cual está aumentando la presión en este paciente, a pesar de que tiene el ángulo libre, sin nada que los obstruya. Y este es el paciente que tiene menos síntomas. Este es el paciente que se vuelve crónico y prácticamente no tiene ningún tipo de molestia hasta que ya la presión intraocular poco a poco va subiendo de manera lenta y empieza cada vez a ocasionar más problemas. Ahora le he puesto un caso 4, en el cual tengamos un paciente que tiene una trombosis de seno cavernoso, una fístula arteriocavernosa, justo la carótida pasea por el seno cavernoso y por producto de un traumatismo la carótida se rompe y empieza a llenar de sangre todo lo que es el seno cavernoso. Por este aumento de la presión venosa o un paciente que tiene hipertensión arterial y secundariamente empieza a tener hipertensión venosa, también se podría tener este tipo de problemas. Empiezan las venas a ponerse más tortuosas, más visibles, un ojo rojo que parece una cabeza de medusa. Entonces, el humor acuoso que debería ser absorbido pasa tranquilamente por la malla trabecular, pero por el aumento de la presión venosa va a ser más difícil que el paciente pueda escapar por aquí el humor acuoso. Por lo tanto, para poder vencer esta fuerza, más debe ser la presión intraocular para que pueda llevarse el humor acuoso de manera correcta. Entonces tenemos un paciente que está produciendo humor acuoso, hay algo que no permite de que el humor acuoso se vaya con normalidad, empieza a aumentar la presión o el volumen del humor acuoso. La córnea es bastante rígida, así que a pesar de que quiera ir hacia adelante no va a poder, entonces va a empezar a mover las estructuras que se encuentren detrás, como por ejemplo el cristalino o el humor vítreo, empieza a empujarlo y por lo tanto empieza a empujar las venas y arterias que pasan por la retina y a consecuencia de esta isquemia pequeña empieza a tener menos nutrición nuestro nervio óptico, produciendo de esta manera el glaucoma. ¿Cuánto es la presión normal de nuestros ojos? Puede ir una presión de 10 hasta 21. Eso es en población normal. Más de 21 se dice de que aumenta el riesgo cada vez que va aumentando la presión, aumenta el riesgo que el paciente desarrolle o presente glaucoma o avance más su glaucoma. Entonces, siempre que evaluamos a un paciente, preferimos de que su presión se encuentre en estos valores, entre 10 y 21. Sin embargo, la presión intraocular, y eso es algo bastante importante, no es parte de la definición de glaucoma, ya que hay pacientes que tienen hipertensión ocular, es decir, presiones mayores de 21, y no presentan nunca en su vida glaucoma. Como también hay pacientes que tienen menos de 21 milímetros de mercurio de presión intraocular y desarrollan glaucoma. Estos de acá son los pacientes que tienen glaucoma a tensión normal. Incluso hay pacientes que tienen menos de 10, los hipotensos, y también desarrollan glaucoma. Entonces, el glaucoma producido por la hipertensión ocular va a ser más fácil de detectar.
El paciente que tiene la presión normal, si que solamente miramos la presión, varios pacientes se nos pueden escapar, que aproximadamente son el 20% del total de pacientes que tienen glaucoma en el mundo. 1 de cada 5 pacientes con glaucoma tiene presiones normales y esos a veces no lo podemos detectar a tiempo. Por eso hay que ser bastante detallosos al momento de examinar a nuestro paciente. Acá tenemos dos fotografías de retina. Este de acá es ojo derecho y este de acá es ojo izquierdo. ¿Cómo lo sé? Tenemos acá a la mácula, la mancha, que se encuentra en la retina, y a la derecha tenemos el nervio óptico. Si el nervio óptico se encuentra a la derecha de la mácula, este es un ojo derecho. Este de acá es la mácula. Si el nervio óptico se encuentra a la izquierda, entonces este de acá es un ojo izquierdo. Lo normal o lo común es de que el paciente tenga una relación copa-disco del 30% o 0.3. Lo normal podría decir que es entre 20, 25% hasta 50% podría ser considerado normal. Es altamente sospechoso a partir de que la relación copa-disco esté más del 50%. Estos son los pacientes en el cual ya tiene algún tipo de defecto o daño del nervio óptico de manera estructural. Y es el que tenemos que hacer bastantes análisis para poder ayudarlo a hacer el diagnóstico de glaucoma de manera temprana. Este de acá es nuestro nervio óptico. Cada una de las fibras de la retina, todas las células ganglionares tienen sus axones y estos axones llevan información todas hacia el nervio óptico. Imaginemos esto de acá como si fuera un hueco y esto de acá fuera el agua. Entonces el agua, mientras más agua tengamos, más cascada va a caer a través de este hueco. Mientras más agua, es decir, mientras más fibras nerviosas tengamos, que sería lo saludable, empieza a formar más cascada en esta zona, en este hueco de acá. Como por ejemplo este de acá. Acá tiene cierto nivel de agua y acá se forma una cascada. Esta parte de acá, donde termina, digamos, el agua y donde empieza nuestro nervio óptico, eso se va a llamar disco. Y el lugar de esta cascadita pequeña que se forma, donde no hay agua, donde no hay fibras nerviosas, exactamente acá, esto de acá lo vamos a llamar copa. Y esto es bastante importante para poder decirle al paciente cuánto es su relación copa-disco, que es el que nos va a decir si es que hay o no hay sospecha de glaucoma en el paciente. Cada una de estas fibras se reúne formando un cordón común, que es el nervio óptico, y exactamente son 1.5 millones de fibras aproximadamente. Es por eso de que hasta el momento no es fácil hacer un trasplante de ojo, ya que el nervio óptico tendría que haber 1.5 millones de conexiones correctas para que el paciente pueda ver de manera normal. Entonces tenemos acá como si fuera el agua que cae a través de esta cascada. Acá tenemos una muy buena cantidad de agua y por lo tanto una cascada bastante buena. Esto de acá vendría a ser mi disco, que es el lugar donde termina la retina y empiezan a caer toda la cascada que se llama el nervio óptico. Y esta parte de acá, donde no cae agua, o sea, en el centro-centro, y tenemos visualización directa de la esclera, vamos a ver acá directamente la esclera, es aquí donde vamos a llamar copa. Entonces, nosotros tenemos que hallar una relación en el tamaño o área de nuestro disco con respecto a nuestra copa, la relación copa-disco. Este de acá tiene una relación normal. Yo puedo ver acá, le estoy señalando con el mouse, de que tiene más, un área más blanquecina, y este de acá vendría a ser mi disco, que es donde cambia drásticamente de color. Yo puedo definir acá donde termina la retina y empieza nuestro nervio óptico. Este de acá va a ser mi disco y este círculo pequeño de acá va a ser mi copa. Entonces, aproximadamente, yo puedo calcular de que esta área de acá, con respecto a toda esta área de acá, vendría a ser un 0,35 un 35% de lo que es la relación copa-disco. Tenemos acá este otro ojo en el cual ya tenemos un nervio óptico enfermo. Este es un paciente que tiene glaucoma. La relación copa-disco tenemos acá nuevamente a nuestro disco. Y acá tenemos una copa que es mucho más grande. Acá vemos que la cascada
o este anillo que se forma es mucho más delgada que este de acá. Este tiene una cascada gruesa. Este acá tiene una cascada muy delgada. Incluso acá puedo ver cómo los vasos sanguíneos que están saliendo del nervio óptico eh, doblan con bastante fuerza, ¿no? O sea, prácticamente drásticamente doblan. Esto de acá, cuando doblan muy rápido, esto de acá se le llama vasos en bayoneta, que es un signo característico de un paciente que tiene glaucoma avanzado. ¿Cómo voy a ver acá cuál es mi copa y cuál es mi disco? Voy a trazar un círculo imaginario hacia donde está la copa y un círculo imaginario hacia donde está mi disco. Y yo voy a calcular cuánto de área corresponde esto, de todo esto. O también puedo hallar o imaginarme una línea de manera vertical de lo que es de arriba hacia abajo, cuánto mide esto, de arriba hacia abajo, cuánto mide mi disco. Entonces acá tengo mi relación de la copa contra el disco y aproximadamente es de un 85% más o menos. A nivel mundial, el glaucoma es una de las principales causas de ceguera legal. ¿Qué cosa es ceguera legal? Es cuando el paciente, al ajustas con su mejor refracción, los mejores lentes, el paciente puede llegar a 20/200. Pero para que llegue esto, el paciente ya ha pasado mucho tiempo con un glaucoma que no ha sido tratado. Normalmente el paciente, hasta últimas fases de la enfermedad, el paciente puede llegar a ver 20/20, es decir, puede leer la octava fila de la cartilla de Snellen, tener una visión perfecta. El paciente se dice, doctor, ¿cómo es posible que usted me diga que tengo glaucoma si yo veo todas las letras que me han señalado ahí y no uso lentes incluso? Lo puedo ver bien. Es el paciente que dice, no, doctor, yo no tengo ninguna molestia, no tengo ninguna dificultad para poder leer. ¿Por qué me dice que tengo glaucoma? O lo peor, es de que tú le dices que tiene glaucoma y como el paciente ve bien, no se siente ninguna molestia, deja de usar sus gotas para el glaucoma y es ahí donde empieza la visión a empeorar. Este paciente, que a pesar de nosotros lo veamos completamente sano el ojo por fuera, tiene glaucoma. Para poder hacer un diagnóstico exacto de paciente con glaucoma, vamos a ver la parte funcional de su visión. Con eso vamos a hacerle lo que se llama campimetría. Este de acá es el campo visual de un ojo izquierdo, porque tenemos acá a la mancha izquierda, mancha ciega, hacia la izquierda del centro de nuestra visión. Este de acá es una campimetría o campo visual de un ojo derecho, porque tenemos acá la mancha ciega hacia el lado derecho. El paciente con glaucoma empieza a disminuir su visión de esta manera, en forma de arco. Y para que llegue a formarse estos arcos, el paciente todavía va a tener una buena visión central. El paciente puede ver muy bien. Sin embargo, ya empieza a disminuir bastante su visión periférica. ¿Cómo hacemos la campimetría? Colocamos al paciente en un campímetro, colocamos acá su cabeza, le pedimos al paciente que mire fijamente hacia un punto y van a empezar a aparecer distintas chispas de luces en esta máquina. El paciente, sin retirar la mirada del centro de la máquina, va a empezar a apretar este botón cada vez que siente que una chispa de luz se enciende. La chispa de luz va a empezar a saltar de manera aleatoria en diferentes partes de su campo visual y por cada punto en el cual la chispa se encendió y el paciente no apretó, va a marcar un puntito negro. Mientras más veces se equivoque el paciente o mientras más veces no vea una luz que se prendió, la máquina va a empezar a colocar más negro o más oscuro su campo visual. Entonces, de esa manera, el paciente lo dejamos acá unos 5 minutos por cada ojo y vamos a imprimir un resultado en el cual compara los aciertos del paciente con una población que aparentemente tiene los ojos normales. Entonces, ¿cómo ve a un paciente que tiene glaucoma? Su campo visual poco a poco se va reduciendo. Va a tener reducción del campo visual. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el paciente te va a ver completamente bien. Ve todo tu rostro, normal. Pero tú te pones a un costado y el paciente que sigue mirando de frente prácticamente desapareces para él. A pesar de que una persona normal te sigue viendo sin retirar la mirada del centro, puede saber que hay alguien allí,
Pero el paciente con glaucoma de manera avanzada mira hacia el frente y no ve a las personas que caminan por sus costados y empieza a golpearse los hombros con esas otras personas que caminan cerca de él, porque no las ve, prácticamente aparecen de un momento a otro. Y esto es lo que llama la atención al paciente y busca en este punto de acá, cuando ya la visión ha reducido bastante, ayuda. Y el paciente le pregunta, ¿puedo recuperar la visión, doctor? ¿Doctora? La verdad es que no. El paciente que ya tiene una reducción bastante grave por el glaucoma, no se puede recuperar la visión que se ha perdido, porque todo este campo oscuro que el paciente va a empezar a ver son todas las fibras nerviosas de la retina que ya han desaparecido del ojo y eso no se regenera. La definición completa de glaucoma viene de glaucos, que significa verde, y oma, que significa enfermedad, porque anteriormente se veía que tenía el paciente un ojo verde, pero no es el ojo verde acá de esta chica, sino es un ojo en el cual tenía una pupila más verdosa por producto de la edad avanzada del paciente y también por el edema corneal que se formaba en pacientes no tratados de bastante tiempo. Pero este paciente de acá también podría tener glaucoma, a pesar de no ser, no tener catarata, de no tener la opacidad de la córnea, no tener ojo rojo, pero puede tener indicios que puede tener glaucoma. La definición completa de glaucoma es de que el paciente va a tener una neuropatía del nervio óptico, es decir, una enfermedad del segundo par craneal. Es progresiva. Nosotros vamos a tratar de hacerlo que la progresión sea cada vez más lenta, pero no podemos detenerla completamente hasta el momento, ni con gotas ni con cirugía, pero podemos hacer de que el paciente tenga una buena calidad de la visión bastantes años de su vida. Es de manera crónica porque lo va a acompañar hasta la muerte del paciente y es completamente irreversible. No hay forma de recuperar la visión que se ha perdido del paciente. Hay cambios en el campo visual. Entonces, no solamente vamos a ver cambios en la estructura del nervio óptico o la atrofia de las fibras ganglionares, sino también tenemos que correlacionarlo, esta pérdida de fibras y esta alteración de su nervio óptico, con un campo visual. El paciente puede tener cambios en el nervio óptico sin alteración del campo visual. Entonces, hay que tener en observación a este paciente para poder decir si es que el paciente tiene o no tiene glaucoma, ya que en un momento, si nosotros decimos glaucoma, es nuestra responsabilidad de que el paciente cumpla con su tratamiento. Educar bastante a nuestro paciente para decirle de que el tratamiento tiene que continuar a pesar de que se sienta bien. A veces es difícil de creer un paciente de que no tiene síntomas. ¿Por qué tengo que usar medicamentos? ¿Por qué tengo que ponerme estas gotas que arden cuando me las coloco? Y hay que hacerles entender de que tienen que tener una muy buena relación médico-paciente tienen que tener ustedes para que el paciente les haga caso. Acá les coloco de que la presión ocular alta, la presión intraocular, es el principal factor de riesgo para el desarrollo y para la progresión de la enfermedad. Y hasta el momento, esto de acá es, en cuanto a medicamentos y tratamiento quirúrgico, lo que sí podemos controlar. ¿Qué hacemos en los pacientes que tienen presión normal? Pues dependiendo del tipo de daño que tiene el paciente, vamos también a tratar de reducir un poco más su presión intraocular, a pesar de que tal vez eso no sea la causa de que esté causando el glaucoma. Hay factores de riesgo oculares. El mayor de todos es el que paciente que tiene presiones por encima de 21. A los pacientes que tienen algún tipo de defecto refractivo, por ejemplo, la miopía, tienden a tener glaucomas de ángulo abierto. Los pacientes con hipermetropía tienden a tener glaucoma de ángulo cerrado. La excavación del nervio óptico, pacientes que ya tienen una relación copadisco de 0,4, 0,45, como que ya de repente tiene menor cantidad de cascada, menor cantidad de fibras nerviosas que puedan pasar por ese nervio óptico y por lo tanto si tiene menor cantidad, es más proclive a que sea más rápido el daño del nervio óptico por la presión intraocular en caso que fuera ese el motivo. Si el paciente tiene una atrofia peripapilar, atrofia de la retina alrededor del nervio óptico, presenta hemorragias, sangrados,
un grosor corneal menor a 555, o el síndrome de pseudofoliación, que es un síndrome que es diagnosticado por el oftalmólogo mirando el cristalino. El médico puede hacer diagnóstico del síndrome de pseudofoliación, que es un síndrome sistémico. ¿Cómo medimos la presión intraocular? Nosotros utilizamos este aparato de acá, que va conectado a nuestra lámpara de hendidura. Este aparato se llama tonometría de Goldman. Esto de acá va a tener contacto, este conito, con el ojo. Esto de acá es plano y el ojo tiene que ser redondo. Entonces, mientras más fuerza apliquemos o inclinemos esto contra el ojo cada vez se va a poner un poco más plano. En el momento en el cual esto que tiene contacto con el ojo tiene la misma fuerza de presión el ojo contra este aparato, es allí donde nosotros vemos de que este semicírculo se une la cara interior con el otro semicírculo de abajo. Este de acá está dividido por un prisma que tiene acá. Entonces, al momento de que nosotros movemos la perilla, empezamos a ejercer más presión o menos presión al ojo del paciente, y cuando ambas presiones se equilibran, nosotros nos fijamos cuánto marca la perilla. Y es allí donde hacemos determinamos el valor de su presión intraocular. El paciente también lo puede hacer dentro de casa con dispositivos parecidos al Tonopen, en el cual el paciente se coloca esta goma de acá, que tiene una sensibilidad, empieza a tocar sus ojos y con esto empieza a calcular cuánto es la presión intraocular que tiene el paciente. Esto es bastante útil para los pacientes que tienen glaucoma y quieren hacerse sus controles frecuentes en casa. Ahora, en cuanto a clasificación de glaucoma, hay diferentes formas de clasificarlo. Las formas más frecuentes es dividirlo entre lo que es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado, que son todas estas causas. Pero también hay pacientes que son pediátricos, niños o recién nacidos que podrían tener glaucoma. Y en eso tenemos los glaucomas primarios pediátricos y los glaucomas secundarios también pediátricos. Por ejemplo, tenemos a ese niño con buftalmos. Buftalmos significa el ojo grande que está producido por la hipertensión ocular. El niño está en crecimiento. Entonces, los cartílagos, el cartílago que vendría a ser la esclera y también el colágeno de la córnea, suele ser muy elástico al inicio de la vida. Entonces, por la misma presión intraocular, empieza este elástico a estirarse como si fuera un globo que estamos llenando con agua. Y por lo tanto vamos a tener un niño con ojos grandes, por la misma presión intraocular van a tener las córneas opacas, deslustradas, edematizadas. Niño que porque no puede cerrar completamente el ojo va a tener blefaroespasmo o va a tener también bastante lagrimeo. Este es un paciente que tiene glaucoma congénito. Ahora puede ser, ¿cómo sospechar de un paciente que podría tener glaucoma pero todavía no tiene signos? Tenemos acá un paciente que tiene el síndrome de Suss-Weber, en el cual nacen con un hemangioma en la mitad del rostro. Esta hemangioma suele no cruzar la línea media del rostro. Entonces, acá vamos a ver a este paciente que tiene un hemangioma que es totalmente benigno, con la edad va desapareciendo, va disminuyendo de tamaño, pero mientras que va avanzando en edad, siempre hay que ir controlando la presión ocular de este ojo, ya que porque hay aumento de la presión venosa, el humor acuoso de este ojo no va a poder evacuarse con facilidad. Entonces siempre hay que tener en observación a ese niño, concientizar a los padres de que es necesario que el paciente, a pesar de no tener síntomas en este momento, tiene que llevar con controles a su pediatra oftalmólogo. Hay factores de riesgo no oculares, como por ejemplo una historia familiar. Si hago diagnóstico de glaucoma a un paciente, este paciente me tiene que traer a sus padres, a sus hijos y a sus hermanos. Porque así como he diagnosticado a este paciente con glaucoma, no sé cuánto tiempo ha tenido él el glaucoma. Entonces, podrían tener sus hermanos, sus padres o sus hijos glaucomas sin tener ningún síntoma. Entonces, es momento de que se haga el diagnóstico temprano en cada uno de sus familiares. A veces de que el paciente, yo sospecho que puede tener glaucoma, y le pregunto, ¿y usted tiene antecedentes? ¿Usted tiene familiares con glaucoma? Sí, mi papá se quedó ciego.
Sí, mi madre tuvo que utilizar una cirugía para controlar su presión del ojo. Sí, mi hermano hace poco tuvo que hacer una cirugía de emergencia porque tenía glaucoma agudo. Entonces, a este paciente tengo que controlarlo bastante seguido, independientemente de su edad. Si el paciente no tiene ningún tipo de antecedentes familiares, de a partir de los 50 años voy a hacerle un chequeo, control de su presión intraocular y del nervio óptico una vez cada año. De a partir de los 40 años, suele hacerse cada 2 años, porque más o menos entre esas edades es cuando el glaucoma empieza a ser más frecuente en la población. Mientras más temprano lo detectemos, menos va a ser el daño que pueda causar en el ojo por la presión intraocular o por el mismo glaucoma. Se dice que está relacionado a la raza, que puede presentar el paciente algún tipo de vasoespasmo que nos pueda causar el glaucoma, está relacionado con el género, enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión ocular, apnea del sueño y diabetes. Acá tengo el caso de un paciente en el cual ha tenido una hemorragia en llama por aumento de la presión venosa. ¿Qué ha pasado acá en este paciente? Digamos que es un paciente que tiene hipertensión ocular no controlada y por la misma hipertensión hace un bloqueo de la vena central de la retina. Se llama oclusión de la vena central de la retina. La sangre va a seguir fluyendo a través de las arterias, pero al no encontrar forma de salir debido al aumento de la presión venosa, empiezan a reventar todos los capilares y a formarse este tipo de sangrado en forma de llama. Entonces el paciente, posteriormente, la retina piensa que no hay suficiente sangre y entonces es cuando empiezan a crecer vasos sanguíneos nuevos de manera anormal que por la misma inflamación empiezan a aumentar la presión intraocular. Acá tengo el caso de un paciente en el cual ha tenido diabetes, una retinopatía diabética proliferativa, en el cual no se hizo controles a tiempo, diabetes mal controlada, en el cual tantas son las hemorragias que tiene el ojo, que el ojo piensa de que le falta oxígeno, le faltan nutrientes, y empiezan a crecer vasos anómalos en todo el ojo. Estos vasos que crecen por encima del iris se llaman rubiosis iridis. Y conforme van creciendo estos vasos, también va a obliterar el lugar donde va a ser reabsorbido el humor acuoso. Este es un tipo específico de glaucoma que se llama glaucoma neovascular. ¿Cómo vamos a disminuir los factores de riesgo? Vamos a hacer más ejercicio, vamos a comer más saludable, y más que todo es el tratamiento médico también el que nos va a apoyar. Y el tratamiento médico que le vamos a dar al paciente va a depender del grado de severidad de su glaucoma. Si es un paciente que tiene un campo visual normal, como en el caso de la A, o un paciente que tiene un campo visual ya un poco afectado, con algunos inicios, en el cual ya poco a poco se va formando acá un arco de disminución de su campo visual, voy a tratar de disminuir entre un 25 a un 35% su presión inicial. Si es que el paciente tuviera ya un glaucoma en el cual ha tenido un daño moderado, voy a tratar de reducirlo hasta un 45%. Y si el paciente ya tiene un daño muy severo, es cuando me voy a ir directo a tratar de disminuir lo más que se pueda la presión, incluso más del 45%, o incluso a este paciente ya le voy haciendo concientizar de que puede que el tratamiento médico no ayude mucho a conservar esta poca isla de visión. Cuando el paciente tiene un poco de visión en el centro, eso se llama isla de visión central. Entonces a este paciente voy a ir dándole ya el aviso de que posiblemente necesite un tratamiento quirúrgico para que pueda controlar la presión intraocular. Pero el tratamiento quirúrgico, y esto nuevamente lo recalco, no le va a devolver la visión que ya está perdiendo. En el tratamiento médico, para lo que son gotas, nosotros vamos a utilizar 5 categorías. Los análogos de prostaglandinas, los beta bloqueadores, el más conocido es el latanoprost. Este de acá va a aumentar el flujo de salida del humor acuoso. Los beta bloqueadores, como el timolol, va a reducir la producción del humor acuoso. Los alfa-2 agonistas adrenérgicos, como la brimonidina,
va a disminuir la formación del humor acuoso y también va a estimular el flujo de salida uveoescleral. ¿Qué es esto de acá? Es de que el humor acuoso no solamente se va por la malla trabecular, sino también un porcentaje pequeño, más o menos un 10 a un 20%, se va el humor acuoso a través de la vía uveoescleral. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, en este ejemplo tengo a la dorzolamida, que viene en gotas, o la cetosolamida en pastillas, que va a disminuir la producción. Y los parasimpáticos miméticos, como la pilocarpina, va a producir la miosis. ¿Cuál es el mejor de todos estos? Los análogos de prostaglandinas. Se ha demostrado que estos son los mejores, pueden reducir hasta un 40% la presión intraocular inicial, porque el paciente va a tener mejor adherencia al tratamiento. Es una sola gota que necesita el paciente al día y usualmente se lo coloca en las noches, justo antes de dormir. Entonces el paciente se coloca una sola gota, ambos ojos, si es que tuviera glaucoma en ambos ojos, y el paciente está tranquilo. En cambio, las otras gotas se tiene que utilizar, por ejemplo, el timolol se utiliza hasta 2 veces al día, o los alfa-2 agonistas o los inhibidores tienen que usarse 3 veces al día. Este de acá, la primonidina, ha demostrado también de que ayuda mucho a preservar la parte neuronal de la retina. Ayuda mucho a preservar el campo visual del paciente. Cuando nosotros utilizamos acetosalamida, usualmente va a ser porque es un paciente que tiene una presión intraocular muy alta y yo trato lo más rápido posible de disminuir esa presión. Entonces, para poder disminuir su producción, voy a darle acetosalamida en tabletas al paciente, siempre regulando cuánto es la cantidad de potasio que tiene en sangre. Recordemos que la acetosalamida hace de que uno elimine a través de la orina el potasio. Entonces, si un paciente empieza a tomar acetosalamida y no está tomándolo con jugo de naranja, con jugo de papaya o con plátano, va a empezar a tener calambres, sensación de desvanecimiento, el paciente va a empezar a sentirse mal, incómodo, va a tener calambres y el paciente puede dejar el tratamiento por eso. Y este de acá, la pilocarpina, es un medicamento que se utilizaba hace más de 50 años porque como venía el paciente de emergencias con la pupila dilatada, ¿qué cosa queremos hacer? Reducir el tamaño de la pupila para que el humor acuoso pueda viajar mucho más fácil. El acordeón, con la miosis, el acordeón se estira. Entonces el paciente va a tener un mejor flujo del humor acuoso. Cuando el paciente no es capaz de colocarse sus gotas, depende de otra persona. La persona la cual depende no siempre le coloca las gotas. El paciente que se olvida de colocarse las gotas o a pesar de utilizar todas las gotas y la presión intraocular no disminuye a la presión objetivo o a pesar de utilizar todas las gotas, el campo visual sigue deteriorándose con bastante velocidad, es cuando yo voy a ofrecerle al paciente el tratamiento quirúrgico. Por tercera vez en esta charla le voy diciendo, el tratamiento quirúrgico no le va a devolver la vista al paciente. Incluso en algunos casos puede reducir un poco más el campo visual del paciente. Pero esto de acá es necesario para poder controlar de manera rápida la presión intraocular. Nosotros tenemos en este modelo a la trabeculectomía, en el cual hacemos un corte a través de la esclera y hacemos un túnel para tener contacto directo con la cámara anterior a través de la malla trabecular. Entonces el humor acuoso no solamente se va a ir por la malla trabecular, sino va a irse por este túnel a través de la esclera y va a salir por debajo de la conjuntiva. La conjuntiva al final tapiza todo esto de acá, se forma un globito de agua debajo de la conjuntiva y de esa manera se va reabsorbiendo el humor acuoso que está en exceso en el paciente. Nosotros le hacemos además una trabeculectomía, un corte en el iris, para que el humor acuoso no tenga que viajar hasta la pupila, para poder pasar de cámara posterior a la anterior. A través de ese agujero hace un bypass, mucho más rápido pasarse de aquí a acá. Este de acá es la iridotomía. Esto es de manera con láser. Con láser, acá le podemos hacer un agujero en el iris al paciente que tiene bastante riesgo de bloqueo pupilar o de glaucoma de ángulo cerrado. Puede ser que el paciente esté sano, puede ser que el paciente no tenga ningún indicio de glaucoma y la presión normal, pero no sabemos en qué momento de su vida puede presentar glaucoma, porque si tiene ángulo cerrado ya está en alto riesgo. Entonces, en este tratamiento le podemos ofrecer
al paciente para que tenga menos probabilidad de presentar glaucoma de ángulo cerrado en el futuro. Pero esto de acá no nos va a cubrir todos los riesgos, va a disminuir bastante la probabilidad, pero puede ser de que a pesar de que esté el ángulo cerrado y con láser, abierto acá un agujero, puede presentar a otro tipo de glaucoma. Los pacientes que tienen el glaucoma de ángulo abierto y primario, como no se sabe exactamente qué cosa está causando que aumente la presión intraocular, vamos a tratar de destruir la malla trabecular con ayuda de esta aguja. Destruimos la malla trabecular y hacemos que el humor acuoso no tenga que pasar por esta malla, por este filtro, sino va a pasar directamente al canal de Schlemm y de ahí puede ser reabsorbido y va a pasar el humor acuoso hacia la circulación general. Si tengo un paciente en el cual, a pesar de los tratamientos, no tienen efecto, puedo combinarlo con otros. Por ejemplo, la ciclofotocoagulación, en el cual voy a colocar un láser que no va a lastimar la esclera, sino se va a acumular los puntos de quemadura en esta zona de acá, donde está el cuerpo ciliar, que es el responsable de la producción del humor acuoso. De esta manera voy a disminuir con bastante certeza la producción del humor acuoso. Y tratamientos un poco más avanzados es la colocación de válvulas. Estas de acá son hechos de un material inerte para el cuerpo humano, un material parecido al plástico, en el cual este tubo de acá está conectado con la cámara anterior. Entonces, cada vez que se eleva la presión, el humor acuoso va a pasar a través de este tubo y acá las compuertas de la válvula se van a abrir, haciendo de que el humor acuoso vaya hacia la conjuntiva, por dentro de la conjuntiva. Si es que la presión intraocular empieza a bajar, porque este de acá las puertas están abiertas, las mismas puertas sensan que la presión ha disminuido y ¡pac! Se cierran las compuertas. Entonces, de esa manera vamos a mantener al paciente dentro de presiones normales sin irnos a la hipotensión ocular. Entonces, este tipo de válvulas se colocan más que todo para poder controlar bastante bien la presión intraocular. Lo que menos queremos en un paciente que tiene glaucoma, es decir, de que un paciente, digamos, de que ya tiene ceguera, el paciente ya perdió la vista completamente, no ve ni siquiera la parte central de su visión. A veces el paciente deja el tratamiento y eso es lo peor que puede hacer, ya que el ojo, a pesar de no tener visión, puede seguir aumentando la presión intraocular y causar isquemia a todo el ojo y mucho dolor. Empieza también a necrosarse la córnea e incluso se puede perforar si es que el paciente deja su tratamiento pensando de que ya no hay nada más que hacer. Se perfora la córnea y todo el contenido del ojo se puede perder. Para evitar esto, siempre hay que controlar al paciente, a pesar que sea un ojo ciego. La última etapa del glaucoma es el ojo ciego doloroso. Y eso es lo que más tenemos que hacer esfuerzo para evitar. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los presentes por haberme acompañado en esta charla acerca del glaucoma un domingo, una muy bonita tarde. Estoy obsequiando este libro, que es el Kansky de Oftalmología Clínica, a todas las personas que me envíen a mi Instagram o a mi Facebook una foto dándole suscripción a mi canal de oftalmodosis y dándole like a mi último video de YouTube en el cual hablo acerca de 160 términos que utilizamos en oftalmología, que es muy bueno para todos los que estén estudiando oftalmología al momento. Muchísimas gracias. Estas de acá son mis redes sociales y estoy gustoso de responder todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor Francisco, por su ponencia. Chicos, no sé si tienen alguna... Hay una pregunta en el chat. ¿Por qué el espesor corneal menor de 550 nanómetros es un factor de riesgo? Lo que pasa es de que la córnea, mientras más delgada sea, más capacidad de estirarse tiene. Entonces, yo tengo que controlar bastante la presión del ojo. Necesito una estructura rígida para que la presión no suba tanto. Si tengo una córnea que se va estirando, voy a tener, por lo tanto, más volumen y más presión dentro del ojo. Si tengo una córnea bastante rígida, voy a hacer de que todo el humor acuoso vaya por el camino que tiene que ir, hacia la malla trabecular.
Bien, doctor. Hay otra pregunta, dice, en el caso de prevención en adultos mayores, ¿qué podría reemplazar la actividad física? Bueno, en adultos mayores, la actividad física, a pesar de que, digamos, poniéndonos el caso de un adulto mayor que no puede salir a la calle, todavía puede caminar en casa. Un adulto mayor, digamos, que está en silla de ruedas, todavía puede hacer actividad física con sus brazos, o por lo menos con su cabeza, ¿no? Eso es lo que nos podría ayudar bastante en lo que es la actividad física. La actividad física no solamente va a ser salir a correr, sino también puede ser caminar o hacer fuerza con alguno de nuestros músculos para poder fomentar la actividad física. Tenemos otra pregunta. En su experiencia, ¿qué tan frecuente se presentan los glaucomas pediátricos? Los glaucomas pediátricos son raros, son bastante raros. A veces incluso pasan de desapercibidos hasta que ya el paciente viene con el buftalmos, ¿no? Con los ojitos grandes. A veces los papás incluso pensaban de que tener los ojitos grandes era porque el abuelo también tenía los ojitos grandes y de esa manera piensan de que son ojitos bonitos, pero no siempre es así. Hay que estar bastante atento con eso, más que todo para todos los que quieran ser pediatras, hay que estar atentos de eso. Podemos tratar de manera temprana a estos pacientes. Usualmente los niños requieren no solamente tratamiento médico, sino también quirúrgico. De manera temprana se le pueden colocar válvulas para controlar la presión intraocular y de esa manera fomenta que el paciente tenga bastantes años de visión. Tenemos otra pregunta, dice, en el caso de existir hipotensión ocular causado por algún tratamiento, ¿qué manifestaciones podría dar? La hipotensión ocular es bastante frecuente cuando utilizamos tratamientos quirúrgicos. Es un poco raro la hipotensión ocular cuando utilizamos las gotas. Digamos que el paciente esté utilizando 4 gotas. Está utilizando la latanoprost, lorbrimonidina y dorzolamida. Entonces, tengo paciente que ya está en 10, se está yendo a 8, se está yendo a 6. Entonces voy retirando algunas gotas para que el paciente pueda recuperar una visión, una presión estable. Digamos que el paciente tiene hipotensión con una sola gota, es bastante difícil, es bastante raro que se presente eso, muy, muy, muy raro. En la parte quirúrgica, que el paciente después de una cirugía presente hipotensión ocular es bastante frecuente. A este paciente, a pesar de la cirugía, hay veces de que los pacientes todavía continúan con sus gotas de glaucoma. Si es que el paciente empieza a tener hipotensión ocular, voy retirando las gotas que antes estaba y voy dándole otras gotas que aumenten la presión intraocular, como por ejemplo la prednisolona. Todo lo que son corticoides aumentan la presión intraocular. Entonces, por tiempo, mientras que la presión se va estabilizando, voy dándole gotas para elevar la presión, obviamente sin irnos al rango de hipertensión ocular. ¿Cómo nos damos cuenta? El ojo se pone hipotónico. Después de una cirugía, nosotros tocamos nuestros ojos y nuestros ojos tienen cierta tensión. Si es que comparamos este ojo que se ha operado con el otro y noto de que suavemente presiono este ojo y lo noto muy blando, es una forma o signo de que el paciente se está yendo a la hipotensión. Otra forma de verlo es a través de la lámpara hendidura, en el cual el paciente presenta atalamia. Y para ver cómo presenta atalamia, también les recomiendo ver este video de acá, donde muestro a un paciente con atalamia. Quiere decir falta de humor acuoso. Entonces veo cómo el iris se va poco a poco pegando más hacia la córnea. No es solamente que se cierre el ángulo, sino todo el iris se va hacia adelante, porque ya no hay humor acuoso que separe la distancia entre el iris y la córnea. Bien, tenemos otra pregunta de Alejandra que nos dice, en los pacientes que llegan a la consulta asintomáticos, ¿cómo evaluar si el paciente tiene glaucoma crónico de ángulo abierto si no tenemos los equipos de los oftalmólogos? Bueno, eso solamente se puede ver con equipos de oftalmólogos. ¿Qué cosa vas a hacer tú como médico general? Solamente vas a poder recomendar y derivar al paciente a sus controles. Si tiene 40 años, usted le dice, señor, señora, ¿usted cuándo fue la última vez que se tomó la presión? Va a decir, no, no sé, ¿qué es eso? Sabe que hay una enfermedad que se llama glaucoma y como parte de nuestra labor como médicos,
Es decir, y aconsejar al paciente que a partir de los 40 años, cada 2 años va a tener que ver al oftalmólogo. Y de a partir de los 50 años, cada año hay que ir al oftalmólogo. Usted también le puede preguntar, ¿conoce a alguien que se haya quedado ciego? Ah, sí, mi tío materno se quedó ciego, le dijeron que era por la presión. Ah, y entonces con mayor razón, con mayor fundamento, es necesario que el paciente vaya a sus controles de manera periódica con el oftalmólogo. No vaya a pasar lo mismo que a su tío, a usted. No, pero a mi tío le pasó cuando tenía 70 años, yo todavía tengo 45. Ah, pero él tenía 70 años, pero ¿cuántos años ha tenido el problema? No lo sabemos, porque puede ser de que a los 75 ya perdió la visión, pero digamos que a los 50 le detectaron. ¿Qué pasa si usted tuviera glaucoma y no lo sabemos? No hay forma, no hay forma si que no tenemos los equipos de un oftalmólogo. Entonces es nuestra labor como médicos generales el recomendar, enseñar, orientar a nuestro paciente para que vaya a un oftalmólogo a hacerse un descarte. Bien, doctor, tenemos otra pregunta de Juana que nos dice, en caso una persona tenga presión ocular de 22 milímetros de mercurio, previo campo visual normal y tomografía, pasado 10 años tiene una presión intraocular de 23, ¿qué tiene que volver a tomar? ¿Se tiene que volver a tomar el campo visual? Bueno, me estás colocando un caso clínico. Digamos que es un paciente que tiene 22. Ya estamos dentro de lo que es considerado hipertensión ocular. Ahora, ¿esta hipertensión ocular me va a producir glaucoma, sí o no? No lo sabemos. Sabemos el dato de que el principal factor de riesgo para la aparición y para la progresión del glaucoma es la presión intraocular. Entonces, si tengo un paciente con 22, es necesario ver qué otras cosas tengo en el paciente que me sumen a dar el diagnóstico de glaucoma. Tiene 22 el paciente, voy a ver al nervio óptico. Suponiendo que el nervio óptico lo encuentro normal, 0.3, 30% de la relación copa-disco. Entonces, lo siguiente va a ser la evaluación del campo visual. Campo visual normal, estoy tranquilo, pero en un paciente que es hipertensión ocular con el nervio ocular normal, OCT normal, tengo que hacerle un campo visual por lo menos 5 veces seguidas. Si es que tengo alteración en 3 de esos 5 campos visuales dentro de un año, me hace diagnóstico de glaucoma normotensivo. Paciente, perdón, hipertensivo en este caso, ¿no? Si tuviera 22, y por lo tanto voy a indicar reducir la presión intraocular. Si es que el paciente le hago 5 campos visuales en todo un año, o 3 campos visuales seguidos durante todo un año, y me han salido negativos, todo normal, entonces solamente recomendar al paciente que visite al oftalmólogo cada año para hacer los controles. No voy a esperar, digamos, 10 años para hacerle los controles. Suponiendo el caso que me estás presentando, tenía el paciente 22, a los 10 años tiene 23 de presión intraocular. ¿El nervio óptico cómo está? El OCT cómo está, la tomografía del nervio óptico cómo está, el campo visual cómo está. Si es que no ha sufrido cambios, es mi decisión como médico o como oftalmólogo, que voy a dar un tratamiento, decidir si es que esta presión me está dando un paciente que solamente es hipertenso ocular, que no va a desarrollar glaucoma, o es un paciente que tiene un glaucoma de ángulo abierto que ya está teniendo algún tipo de daño. Entonces a este paciente es cuando voy a estar chequeándolo por lo menos cada año voy viendo cómo va su presión intraocular, si es que hay algún tipo de daño, si aparece algún tipo de afectación en el campo visual. Si tengo un campo visual dudoso, voy a empezar a citarlo cada 2 meses o cada 6 meses. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Andrea que nos dice, de todas las pruebas diagnósticas que mencionó, cuál es la más empleada en la clínica oftalmológica para la detección precoz de glaucoma? Para la detección de glaucoma, el glaucoma es un diagnóstico clínico y funcional. Yo hago el diagnóstico en base, digamos, tengo un paciente que tiene 40 de presión intraocular, tiene bastante dolor, la pupila dilatada y el nervio óptico alterado, ya no necesito, con todas estas cosas que me han sumado, ya no necesito hacerle un campo visual en este momento para decir que tiene glaucoma. El campo visual solamente me serviría para saber si tiene un daño leve, moderado o severo.
Si es que es un paciente de que no tiene ninguna molestia y tuviera un nervio óptico normal, ahí es donde me voy al campo visual. Usualmente en las clínicas oftalmológicas, en las cuales no haya un glaucomatólogo, un experto en glaucoma en la clínica, hay veces de que uno tiene cierta duda, esta relación copéisco no sé si es 0,45 o 0,55. Estoy en ese límite, tengo las dudas. Entonces le pido una tomografía del nervio óptico. Una tomografía del nervio óptico no necesita rayos X, son ondas de luz que atraviesan la retina y estas ondas de luz también rebotan y después vuelven a la máquina. Sirve como algo parecido a una ecografía, pero esta vez con ondas de luz, que es la tomografía del nervio óptico, el OCT. Y esto de acá nos va a dar un examen detallado de cuánto es el grosor de las fibras nerviosas de la retina. Entonces, hallando este valor, nos va a decir, hay disminución del valor de la cantidad de fibras nerviosas. Este es un glaucoma. No, esta relación copa-disco es 0,55, pero no veo disminución de las fibras nerviosas. Entonces voy a seguir solamente controlando a mi paciente cada año. Gracias, doctor. Otra pregunta de Ame Castillo nos dice, en pacientes sintomáticos, ¿existe algún signo o síntoma de presentación inicial característico que pueda darnos alta sospecha de glaucoma? En un paciente de que no sea por emergencia, es bastante difícil que el paciente tuviera algún síntoma. Yo he tenido un paciente que era contador, siempre estaba dedicado a su calculador y a sus papeles, calculador y sus papeles. Trabajaba en escritorio con baja luz, que no tiene que ver nada la luz con el glaucoma por si acaso, pero digamos que trabajaba con una lamparita y esa era su forma de trabajar. Y después empieza a buscar consulta, porque dice de que mientras que estaba trabajando, apareció su hijo, que le tocó el hombro, y el paciente, a pesar de tener la cara un poco volteada, no vio la mano ni a su hijo, tuvo que voltear toda la cabeza para recién verlo, o voltear todos los ojos para recién verlo. Entonces ahí se daba cuenta que de repente tenía algún problema visual, de repente son cataratas, algo raro que ya le estaba apareciendo de que el paciente estaba no mirando correctamente, ¿no? Y es ahí cuando ya le hacemos el diagnóstico de glaucoma ya moderado severo. Ya tenía bastante pérdida de su campo visual y solamente había que ofrecerle las gotas, un buen consejo de que nunca deje las gotas y de proponerle también de que en algún momento va a necesitar cirugía en caso que el glaucoma no se pueda controlar. El glaucoma es el ladrón silencioso de la visión. No nos damos cuenta hasta que es muy tarde, hasta que ya haya mucho avance del glaucoma. A veces hay pacientes que dicen, doctor, de vez en cuando tengo un dolorcito, un hincón dentro del ojo, no va a ser glaucoma. Le medimos la presión y muchas veces encontramos que es normal. Pero a veces esos inconcitos, que es muy poco probable, son pequeños aumentos de la presión intraocular que nos estén dando indicios que el paciente puede tener glaucoma. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Katy. Nos dice, doctor, en caso del paciente diabético, ¿cuáles serían las características para saber de un compromiso oftalmológico? Bueno, un paciente diabético como compromiso oftalmológico general tenemos a la retinopatía diabética, a la neuropatía de la córnea, tenemos sequedad ocular, tenemos glaucoma, tenemos hemorragias intrarretinales, intravítreas, hay diferentes formas, diferentes signos. Haciendo un fondo de ojo a todos los pacientes que tienen diabetes al momento de su diagnóstico, nos ayuda mucho a saber si es que el paciente ya está presentando glaucoma o si está presentando retinopatía diabética. Un paciente que tiene molestias, picazón, prurito, al momento de parpadear, ardor al momento de abrir los ojos en las mañanas, son síntomas de ojo rojo. Paciente de que a pesar de que esté trabajando donde hay mucho polvo y a pesar que le caiga el polvo a los ojos, no siente ningún tipo de irritación, ya estamos hablando de algún tipo de neuropatía de la córnea. Prácticamente ya el paciente disminuye su sensibilidad en la córnea. Específicamente en glaucoma, ¿qué cosa vamos a encontrar? Podemos encontrar la rubiosis iridis en caso que haya hemorragias intravítreas, o a veces también el paciente tiene bastante edema corneal por el aumento del azúcar no controlado en sangre, y esto también nos ayuda a hacer diagnósticos tempranos de la mala visión.
Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Fernando, que nos dice, ¿un paciente operado de cataratas puede desarrollar glaucoma? Por supuesto. Se dice que el glaucoma, se dice glaucoma secundario a cirugía de cataratas. Es algo frecuente. Es por eso de que el paciente que ha sido operado de catarata no es como que me operé de catarata y ya me olvido de la catarata, ya no tengo nada más que ver con el ojo, ya me pusieron mi prótesis y estoy tranquilo. No es así. El paciente después de una cirugía de catarata, por el proceso inflamatorio de la misma cirugía, puede elevar la presión. Después de una cirugía de catarata, damos corticoides. En este caso es para disminuir la cantidad de presión, de inflamación, perdón, dándole gotas. Y a los pacientes lo vamos a hacer controles bastante seguidos, usualmente a los 3 días o a la semana, algunos dicen después a los 3 semanas, viene después al mes y medio y ya le podemos ir dando de alta para que vaya a sus controles cada 6 meses y después cada año. El paciente operado de catarata siempre tiene que ir a sus controles del oftalmólogo, por lo menos ya cuando es dado de alta de la parte crítica en la cual puede subir la presión o haber otros daños en el ojo, tiene que ir de todas maneras cada año. Hay veces de que incluso después de una cirugía de catarata, el lente que está dentro de su ojo se puede opacar un poquito. Y es allí cuando al paciente se le puede ofrecer una limpieza de su lente con un láser especial. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta que nos dice Juana. ¿El ojo seco puede producir glaucoma? Eso es falso. Muchas personas dicen de que porque sienten ese raspón, esa sensación anormal, sensación de cuerpo extraño que tienen en los ojitos, de repente no se da glaucoma, se asustan mucho. Entonces, a estos pacientes hay que tranquilizarlos. Hay que hacer un buen diagnóstico de ojo seco. Hay que hacer no solamente el diagnóstico, sino también encontrar la causa que esté generando este ojo seco. El glaucoma no genera ojo seco. Pero ¿qué cosa puede pasar? De que el paciente con glaucoma puede generar ojo seco, eso sí. El paciente con glaucoma, ¿cómo genera el ojo seco? Por el uso a veces de las gotitas. Hay gotas en las cuales tienen ciertos preservantes que absorben la humedad de la superficie del ojo y tiende a secar un poquito. Entonces a estos pacientes que sienten irritación al momento de colocarse las gotas de glaucoma, les ofrecemos también algunos lubricantes para que disminuya esa sensación molesta de las gotas que está utilizando para el glaucoma. Incluso podemos ofrecer algunas marcas especiales en el cual ya las gotas vienen con ciertos lubricantes o algunas otras libres de preservantes que ayudan mucho a disminuir las molestias de colocarse las gotas como la irritación o la sequedad ocular. Gracias, doctor. Y tenemos por último una solicitud que nos dice nuestra compañera Andrea. ¿Qué libro nos podría recomendar acerca de glaucoma? Bueno, el libro de glaucoma, acá el Kansky habla de glaucoma de manera general. ¿Qué libro recomiendo de glaucoma? Yo, de preferencia, uso los libros de la Academia Americana de Oftalmología. La Academia Americana de Oftalmología ha sacado como 12, 13 tomos, dependiendo de cada subespecialidad de la oftalmología, saca un tomo, digamos, para oculoplástica, un tomo para glaucoma, otro tomo para las cirugías de córnea refractiva, otro tomo para lo que es segmento anterior y catarata, otro tomo de solamente óptica, otro tomo para retina, por ejemplo. Entonces son diferentes tomos. Y el que recomiendo para el que quiere completar, saber todo acerca de lo nuevo que hay en oftalmología sobre glaucoma, son los libros de la Academia Americana de Oftalmología. Actualmente ya sacaron la versión 2021 o 2020, creo. Gracias, doctor. Tenemos un hito más que nos dice nuestro compañero Fernando. Después de una rinoplastía, ¿existe riesgo de aumentar la presión intraocular? Bueno, después de una rinoplastía no creo, no creo. Puede haber algún tipo de problema, eso sí, con la derivación entre lo que es el conducto lacrimonasal, podría haber, o sea, solamente estoy suponiendo, porque es lo que está más cercano a la nariz, pero algún compromiso entre nariz y glaucoma es bastante raro. Ahora, hay pacientes de que se colocan inyecciones de Botox, digamos, acá cerca a los ojos.
A veces por la inyección del Botox, de manera inadvertida, puede colocar la persona que está colocando, puede colocarlo dentro de una arteria o dentro de una vena. Esa vena se va hacia la parte central de la retina y ¡pum! Hay disminución de la visión de manera aguda. Y es en ese momento donde el paciente tiene que tener el antídoto de la inyección que se está colocando. A veces se colocan inyecciones de colágeno, hialuronato de sodio, cosas así. La persona que está colocando tiene que ser responsable también de colocar el antídoto necesario. Pero en caso de rinoplastia no creo que esté asociado. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecerle por su ponencia, que ha estado muy interesante. También hemos visto a los chicos no muy interesados, ¿no?, en lo que es la oftalmología y lo que es el glaucoma. No sé si tendré unas palabritas finales. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Glaucoma es un tema que me gusta mucho enseñar porque a pesar de que la oftalmología, cuando estamos llevando las clases del pregrado, son muy pocos días lo que llevamos de oftalmología, y glaucoma lo hacen de manera muy superficial y a veces no llegamos a entender del todo qué significa o la importancia que tiene el glaucoma. Actualmente a mí me gustaría hacer otro tipo de cirugías, me gustaría más las de córnea o las de catarata, pero glaucoma en mi labor va a ser bastante buena el hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad, dar un tratamiento oportuno y aconsejar a todos los pacientes en que se vayan a hacerse sus controles de manera también temprana. Aconsejo a todos el ver mi video de 160 términos de oftalmología y a seguirme en mi canal de YouTube en Oftalmodosis, como también en mis otras redes sociales. Muchísimas gracias por la invitación y estoy gustoso de ser invitado nuevamente para otra ponencia.